Muy buenas noches. Creo que pude saludar a la mayoría. Me parece que está muy fuerte el micrófono, ¿no? No hablo muy despacito yo. Vamos a compartir de la palabra del Señor en esta noche. Y la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Bueno, Estelita me va a escuchar de vuelta porque me escuchó el domingo. Es acerca de ser constructores de altares, ¿sí? Y tal vez si pensamos en la palabra altar, se nos viene, no sé, piedra, madera, alfombra, en este caso, ¿no? Se nos vienen por ahí elementos físicos, ¿no? Pero la simbología, por así decirlo, del altar en la palabra de Dios tiene que ver con lugares de encuentro con Dios, ¿sí? Lugares donde construimos ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Y hay un pasaje que está ahí en la plaquita, que es Apocalipsis 2, versículos del 4 al 6, del 2 al 4, si alguien lo quiere buscar en su Biblia. Y esta es una palabra que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Y no sé ustedes, cuando la leamos seguramente la van a recordar, pero siempre como que leí esta palabra desde un lugar negativo, ¿no? Como un reto de Jesús. Pero estas semanas cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me mostraba cómo su amor por esta iglesia y por nosotros es tan grande que Él cuando nos estamos desviando nos llama la atención, ¿sí? Nos da como un correctivo, por así decirlo. ¿Vieron como los chicos cuando nuestros hijitos le llamamos la atención cuando están haciendo algo que no deben? Así el Señor con ese amor nos habla a cada uno de nosotros. Y esta palabra yo te pido que la podamos leer, pero desde la perspectiva del amor de Jesús hacia nosotros, ¿sí? Dice, el Señor le habla a esta iglesia y nos habla a nosotros y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Jesús le dice a la iglesia: es hermoso todo lo que hiciste, te felicito por todo lo que hiciste, pero no te olvides de lo primero, ¿sí? El mandamiento más importante que resume toda la Biblia es amar a Dios y el segundo es amar a las personas. Y cada vez que nosotros nos desenfoquemos de alguno de estos dos mandamientos, Jesús nos va a sacudir un poquito para que los volvamos a entender. Porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros estemos cerca. La palabra dice que Él es un Dios de cerca y no de lejos. Y la mayor demostración de la cercanía de Dios fue dar a su Hijo para que Él muera en la cruz por cada uno de nosotros. Mire si Dios no quiere que estemos cerca. Dios anhela que estemos cerca. Así como nosotros queremos que nuestros hijitos estén con nosotros, cuando ya van creciendo, van por ahí teniendo otras actividades y demás, pero uno al hijo lo ama y lo quiere tener cerca. Así nos ama Dios y mucho más, ¿sí? Porque la palabra mismo dice en el libro de Lucas que nosotros a veces siendo malos, dice, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Sí? Cuanto más nuestro Dios, Él realmente anhela que estemos cerca. Por eso esta palabra, tomémosla desde ese amor de Jesús, de entender que Él quiere que nosotros estemos cerca. Y somos, como hijos de Dios, constructores de altares. Yo no sé cómo le fue a usted en este tiempo que pasamos de recontra pandemia, cuarentena y de todo un poco. Pero creo que uno de las enseñanzas que por lo menos yo pude tomar de este tiempo, fue poder fortalecer mi relación con Dios. Y no es porque uno tenga más tiempo, porque a veces teniendo más tiempo lo empezamos a ocupar en otras cosas, ¿sí? Yo estaba le contaba el domingo a los hermanos que estaba hablando con una amiga que es pastora también y ella me decía, dice, es como que estás en tu casa, pero en vez de buscar más a Dios parece que tenés tantas cosas para hacer que igualmente vas dejando ese tiempo de comunión. Por eso construir un altar con Dios, construir una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios es algo de todos los días.
donde todos los días necesitamos proponernos buscar a Dios y tenerlo como una meta importante, sumamente importante en nuestras vidas. ¿Sabe que si hay algo que entendemos en la palabra, que cuando está bien nuestra relación con Dios, va a estar bien nuestra relación con las personas que tenemos al lado? Por eso el mandamiento es que amemos a Dios y que amemos a lo que tenemos cerca. ¿Sí? El prójimo es eso, el que tenemos más cerca. Porque a veces los que tenemos más cerca son los que más nos sufren, ¿no? Pero ese es un tema para otro día. Pero necesitamos ser esos constructores de altares, ¿sí? Necesitamos, después vamos a hablar de qué materiales vamos a usar para construir el altar, ¿sí? Y yo quiero que compartamos juntos algunas personas que considero que fueron tremendos siervos de Dios y que en esos altares que ellos construyeron hubieron cosas muy poderosas que Dios hizo en sus vidas, ¿sí? Vamos a ir a Génesis capítulo 8, cuando termina el relato del diluvio. Allí nos habla de que Noé construyó un altar, ¿sí? Génesis capítulo 8, versículo 20. Cuando Dios ya les permite salir, dice, Noé edificó un altar al Señor y comienza a nombrar los animalitos que sacrificó en ese momento, que era la forma que Dios había establecido para poder adorarlo de esa manera, ¿no? Y dice que ese altar, lo que salió de ese altar en el 21 fue de olor grato a Dios. Y Dios allí hace un pacto donde Él establece que nunca más iba a destruir la tierra con agua y hasta el día de hoy el Señor lo cumplió, ¿sí? Y ese altar que hizo Noé, yo siempre me voy a confundir y le voy a terminar diciendo Moisés, pero el altar que hizo Noé, se ve que en la escuela bíblica me lo enseñaron atravesado, entonces me quedó mezclada la historia. Ese altar que construyó Noé fue un altar de gratitud, fue un altar de agradecimiento. Dios había salvado su vida, había salvado su familia. Dios había hecho algo glorioso para que ellos puedan seguir vivos, ¿sí? Y seguramente, más allá de lo que hayamos vivido en este año, hay muchas cosas para agradecerle a Dios. Hay muchísimas cosas para agradecerle a Dios. Y una de las formas en las que nos tenemos que acercar a Él, dice la palabra en el Salmo 100, es con una actitud de agradecimiento. A veces tenemos que escarbar, ¿no?, en nuestra mente para ver qué le podemos agradecer a Dios, porque tal vez fue duro el tiempo que pasamos, pero siempre tenemos algo para agradecer a Dios y construir ese altar de gratitud. Y si seguimos adelante en el libro de Génesis, tenemos a un hombre que se llamó Abraham en el capítulo 15, y en este altar con Dios, donde Dios llama la atención de Abraham, no fue un altar precisamente de gratitud, sino que fue un altar donde Abraham pudo descargar su dolor, su frustración, la tristeza que él estaba llevando en ese momento, ¿sí? Abraham, desde el capítulo 12 se nos empieza a contar acerca de él. Dios le había dado una promesa de que aunque era para los hombres completamente imposible, para Dios iba a ser posible que él tenga un hijo y tenga un heredero y tenga una herencia, ¿sí? Él tenía bienes económicos, pero no tenía a quién dejárselos. Entonces Dios le habla primero con una promesa y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, tu premio será grande. Y algo que yo amo de Dios es cómo Él nos habla. Muchas veces cuando estamos así todos medios caídos, Dios como buen padre no viene con un reto, viene con un abrazo, viene con una palabra de ánimo, ¿sí? Viene con una palabra de aliento, porque eso es lo que Abraham necesitaba escuchar en ese momento. Necesitaba escuchar que Dios estaba con él, que Dios lo estaba acompañando. Pero sigue diciendo la palabra que él le hace todo su descargo, ¿no? Y le dice, pero mirá, Dios, yo estoy sin hijo y va a heredar este siervo. Y estaba como bastante frustrado Abraham, ¿no? Bastante, decepcionado de lo que estaba viviendo y demás. Pero Dios lo llama en ese altar y le hace ver las cosas desde otra perspectiva. En el versículo 5 dice que le dijo que venga hacia afuera y le dijo que mire el cielo y cuente las estrellas. A veces Dios también en ese tiempo de altar, de buscarlo a Él, de orar, de comunicarnos con Él de la forma que más nos guste, después quiero hablar un poquito de eso, Dios nos cambia la perspectiva del problema que estamos viviendo. Dios hace que empecemos a ver las cosas desde la perspectiva
que las ve Él. ¿A cuánto les gusta esperar? Yo aprendí a esperar en el supermercado acá en Entre Ríos. Porque en Buenos Aires, viste, la cajera no le dan las manos porque todo el mundo se queja, empiezan a hacer. Pero acá, viste, que hasta que le cuentan la historia de la prima, de la tía, y después te atienden a vos, viste. Entonces yo aprendí a esperar. No, aprendí a esperar de formas más graves, pero también en el supermercado. A ninguno nos gusta esperar. Nosotros queremos que las cosas sean, ya, salgan, funcionen, ¿no? Pero Dios acá le dijo, yo te doy la promesa, yo te muestro otra perspectiva, pero tenés que seguir esperando. Y en ese altar, en ese tiempo de búsqueda, es donde nosotros aprendemos a esperar en Dios. ¿Sí? El Salmo 40 dice que esperé pacientemente en el Señor y Él se inclinó a mí, me oyó y me sacó del lodo cenagoso y puso en mi boca un nuevo cántico de alabanza. Dios hace algo cuando esperamos en Él. Dios transforma las situaciones cuando esperamos en Él, pero también Dios transforma nuestras vidas. Y tal vez hoy ese altar que necesites levantar sea contarle a Dios cómo te estás sintiendo. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué frustración tal vez hoy tenés en tu corazón? ¿Qué cosas estás esperando y no entendés por qué Dios no las resuelve? Y tal vez te estás preguntando por qué Dios sigue dando vueltas o por qué Dios se mantiene callado en medio de lo que vos y yo tal vez estemos viviendo. Pero yo te invito a que puedas seguir levantando ese altar de búsqueda de Dios porque hay una respuesta del Señor para tu vida, ¿sí? Y como dije anteriormente, construir un altar, una vida de búsqueda de Dios es un proceso continuo. Muchos tal vez hace mucho tiempo que recibimos a Jesús, pero nuestra historia con Dios no se puede quedar en ese día. Cada día tenemos que seguir creyendo en Él, tenemos que seguir buscándolo a Él, tenemos que seguir buscando conocer de su presencia, conocerlo a Él, conocer su palabra, conocer sus promesas, entender qué quiere Dios para nuestras vidas, entender qué quiere Dios con lo que estamos pasando. Pero hay algo maravilloso que nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, del capítulo 14 hasta el 16, no lo vamos a leer obviamente entero, pero sí nos habla acerca de que el Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos ayuda, quien nos recuerda la palabra, ¿sí? Yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, seguramente si se pone a hacer memoria así, vieron que a veces estamos pasando una situación y parece que viene un pedacito de la Biblia, un versículo, una frasecita de la Biblia, como si fuera una flecha a nuestra mente. Y es esa la palabra que Dios nos da para transitar ese momento. O alguien nos regala un cartelito, lo que sea, o lo vemos en algún lugar. Porque Dios nos habla de diferentes formas. El otro día estaba viendo una película y acerca de un cantante cristiano, una película, un testimonio precioso. Está en Netflix. Se llama Si puedo imaginarlo. Y estaba el señor que era el representante de ese cantante. Y el chico estaba re enojado porque no le había gustado a los productores de discos y demás, no le había gustado su música. Y este hombre lo mira así y le dice, ¿te vas a seguir quejando o podemos hablar? Y yo en ese momento sentí que Dios me estaba hablando a mí. Porque yo muchas veces me siento y me quejo y no dejo que el Señor me hable. Entonces en ese momento fue una reflexión para mí ese pedacito de la película. ¿Te vas a seguir quejando o te puedo hablar? ¿Sí? Perdón si a alguien le quedó el poncho, que se lo ponga. Yo me hago cargo del mío. Hablando de construir altares y de ser personas de altar, de búsqueda de Dios, el mayor ejemplo de todos que tendremos para todo es Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús en cada momento importante de su vida, Él buscaba que Dios, el Padre, le revele lo que tenía que hacer. Jesús nunca se cortaba solo, Jesús hacía lo que le decía el Padre, ¿sí? Y hay un relato precioso que yo lo cito muchas veces, que está al final del libro de Mateo 26, donde Jesús está orando antes de cumplir su misión, de ser entregado, y Jesús le dice al Padre que si fuera por Él, que no tenga que vivir esa situación, pero que Él se sujeta a la voluntad del Padre. Y saben que hay momentos donde yo entendí que lo único que tenemos que anhelar es la voluntad de Dios. Porque los momentos de desierto, los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos que no estamos esperando, como todo lo que hemos vivido en este año, van a suceder. Son parte de la vida. Pero lo importante es en medio de eso buscar qué quiere Dios para mí. Y qué quiere hacer Dios, con mi vida en ese momento. ¿Cuáles son los planes de Dios para ese momento? ¿Qué tengo que aprender? Hay una
una frase que leí hace un tiempo que me conmovió muchísimo porque creo que es así, y decía algo así como que nadie comprende el dolor hasta que pasa por situaciones de dolor. Y a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que Dios permite esas situaciones de dolor que a todos nos pasan para que podamos entender a las otras personas, para que podamos realmente amar a nuestro prójimo, acompañando tal vez a alguien que está pasando por un momento difícil. Y algo que necesitamos aprender en la palabra y en cuanto a tener en cuenta que somos constructores de altares, es que necesitamos aprender a acercarnos a Dios con confianza. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Dios no dice que vamos a encontrar juicio, dice que vamos a encontrar misericordia y que vamos a encontrar gracia que nos va a ayudar cuando más la necesitemos. ¿Y por qué le digo acercarnos con confianza? Porque necesitamos aprender a desarrollar oraciones sinceras. A veces vamos a Dios y gracias Señor por la comida, gracias por el día, gracias por mis hijos, pero no vamos a la profundidad de lo que estamos viviendo. No le contamos a Dios la verdad de lo que estamos viviendo, como si Dios no lo supiera, ¿no? Pero no vamos al punto de decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo la cabeza así porque en el trabajo me tienen recansado. No, porque eso hay que tener cuidado de no ser blasfemo y deshonrar a Dios, ¿no? El otro día estaba leyendo el Salmo 30, si no me equivoco, en la versión Palabra de Dios para Todo, y decía, Dios, ¿hasta cuándo te vas a hacer el sordo? Decía el salmista. Yo dije, hereje, mira cómo le habla a Dios. Y si usted quiere encontrar sinceridad, busque los salmos. Los salmos son palabras de personas de fe dolidas que en medio de su dolor y su tristeza fueron sinceros con Dios y recibieron ayuda. Así podríamos resumir los salmos, ¿no? Hay salmos de alabanza, hay salmos de adoración, pero hay salmos donde el Salmo 42, que es uno de los más conocidos, el salmista deja ahí el corazón y le dice, hasta se habla al mismo, ¿no? Y dice, ¿por qué voy a dejar de adorar a Dios? ¿Por qué me voy a abatir? ¿Por qué? Le habla sus emociones. Bendice alma mía al Señor en el Salmo 103. Y a veces tenemos que hacer esta tarea. Cuando estamos orando, realmente ser sinceros delante de Dios y decirle con todas las palabras cómo nos estamos sintiendo. Porque ahí es donde viene la misericordia y la gracia para atravesar la situación y el momento de dolor que tal vez nos toque en ese momento. ¿Sí? Y yo quisiera compartir brevemente algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para seguir construyendo nuestro altar. ¿Sí? Está comprobado que las actividades que no planificamos no las hacemos. Por ejemplo, voy a salir a caminar. ¿Cuándo? Voy a salir a caminar. Yo no salgo nunca. Pero bueno, un tema aparte. Entonces, ser disciplinados en planificar en qué momento del día es conveniente para nosotros tener nuestro tiempo de oración, de leer la palabra. A veces me ha pasado de hablar con personas, ay, no, es que yo a la mañana no oré, como que el resto de las horas del día no sirven, digamos, ¿no? Dios te escucha a la mañana solamente. No es así. Es más, hay personas que tal vez a la mañana están redormidas y si se ponen a orar van a decir cualquier cosa porque no entienden nada. Y hay otros que a la noche están más despiertos. Yo me pongo a orar a la noche y me duermo, pero porque estoy programada así. A mí me sirven las mañanas, digamos. A veces por el horario laboral también no tenemos el tiempo de orar a la mañana, busquemos otro horario, ¿sí? Porque el tema es poder compartir con Dios y no solamente limitarnos a decir, bueno, yo voy a orar así a esta hora y demás, sino, como nos enseña el apóstol Pablo, de que la oración sea algo continuo en nuestras vidas, ¿sí? Yo contaba el otro día que nosotros, por nuestra tarea, nos toca viajar muchísimo. Todos los días vamos a alguna de las otras filiales, casi todos los días, perdón. Y con mi esposo tomamos el hábito de escuchar música o de escuchar algún podcast, alguna prédica, algo, digamos, para ocupar esa media hora o 40 minutos que viajamos en algo productivo que nos ayude a acercarnos más al Señor. Y tal vez en el trabajo no se pueda poner música o lo que sea, depende de dónde trabajamos, pero sí en otro momento, mientras vamos caminando al trabajo, lo que sea, pero estar buscando continuamente esa comunión con Dios. Algo que yo aprendí que se lo quiero compartir es poder anotar en un cuaderno, en una libreta, en una agenda, donde usted quiera, en un papelito que después lo encuentre,
¿Qué aprendí de lo que leí de la Biblia y qué me habló Dios mientras estaba orando? O tal vez no era en ese momento de oración, como yo le conté con la película, yo no estaba orando, yo estaba viendo la película, digamos. Pero tal vez Dios nos habla algo en medio de lo que estamos viviendo. A veces cuando estamos hablando con otra persona, sentimos esa carga por ahí de orar por algo, con la otra persona. Tener un cuaderno donde podamos registrar esas cosas, porque nos va a sumar en nuestra vida de oración, ¿sí? También registrar cuando Dios nos responde una oración. Somos tan pedigüeños y tan desagradecidos a veces. A mí me pasa cuando me piden oración. Yo después de un tiempo trato de escribir y preguntar. A veces no puedo con todos, pero por ahí con las personas más cercanas. ¿Y cómo te fue con tal cosa? Ah, no, ya está, ya lo resolví. Ajá, y no me ibas a contar, digamos, que ya lo resolviste, porque así dejo de orar y oro por otra cosa, digamos, ¿no? Porque hay que aprender a agradecer también lo que Dios ya hizo, ¿sí? Lo que Dios ya fue haciendo en nuestras vidas. Algo re importante también es tomarnos el hábito de leer libros que alimenten nuestra vida, ¿sí? Hay tanto material cristiano hoy en día para poder crecer también en nuestra fe, pero algo puntual que yo le quiero dejar en esta noche también es que aprendamos a buscar en la palabra promesas de Dios, versículos, enseñanzas que tengan que ver con lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿sí? Tal vez si estamos pasando por un momento donde necesitamos el consuelo de Dios, la palabra habla del consuelo. Si necesitamos resolver cuestiones económicas, Dios tiene enseñanza sobre la economía. Si tenemos un problema tal vez familiar, Dios tiene enseñanza en su palabra, ¿sí? Entonces empezar a tomarnos de la palabra para lo que estamos viviendo. Tal vez estamos siguiendo algún plan de lectura y demás, y tal vez esa porción de la Escritura en este momento tal vez no es útil para lo que yo estoy viviendo, pero sí buscar en la palabra esas enseñanzas del Señor que nos pueden marcar realmente para salir adelante de lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Esto también es parte de construir nuestro altar, como lo vimos en la vida de Abraham. Él confió en esa palabra que Dios le dio, ¿sí? Porque después, más allá de ese desánimo, él siguió creyendo y obedeció a Dios y levantó su altar y siguió confiando en el Señor al punto de que él es llamado el padre de la fe, ¿sí? Hay una frase que le quiero compartir que dice: unos minutos en la presencia de Dios serán más efectivos que días queriendo resolver situaciones nosotros solos. Cuando pedimos el consejo de Dios, vamos a tener claridad sobre lo que necesitamos hacer, tal vez sea esperar, como decíamos al principio, pero vamos a tener claridad de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en ese tiempo, porque Dios sigue hablando con sus hijos. Dios no se quedó callado cuando terminó el Nuevo Testamento. Dios sigue hablando con cada uno de nosotros. Por eso le quiero dejar algunas preguntas para que pensemos, ¿no? ¿Qué necesito decirle a Dios en este tiempo que todavía no le dije? ¿Qué charlas necesito tener con Dios? ¿Qué cosas estoy viviendo y me preocupan en extremo? ¿Qué proyectos tengo que necesito entregarle a Dios? ¿Necesito nuevos proyectos para que Dios me los dé y me ayude en este tiempo? ¿Necesito tomar decisiones? ¿Necesito que Dios me sane? ¿Necesito sabiduría? Todo eso está en su presencia, ¿sí? Y yo le invito a que me acompañe para finalizar al Salmo 84. Quiero contarle algo que el Señor me mostró en estos días. Salmo 84, desde el versículo 4. Una de las palabras más conocidas de este salmo es el versículo 10, ¿sí? Pero yo quiero que le podamos leer desde el 4. Dice: cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Salmo 84 desde el versículo 4. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial y al llenar la lluvia los estanques. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Dios de Jacob, escúchame. Míranos, Dios, y escudo nuestro, y posa la mirada sobre el rostro de tu ungido. Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de maldad.
Y este salmo, si bien por ahí es más conocido el último versículo que leímos, yo pude entender que el salmista le dice a Dios, es mejor estar un día en tu casa, en tu presencia, que 1000 fuera de ella, porque él entendió lo que era el Valle de las Lágrimas. Porque el hombre que escribe esta canción entiende lo que es estar pasando momentos de dolor. Y también entiende que cuando buscamos a Dios, esto que puede parecer, acá lo compara con el agua, ¿no? Que puede parecer una inundación que vino sobre nuestras vidas, se puede transformar en un manantial que le dé vida a otros. Nosotros podemos transformar con Dios nuestras situaciones de dolor y usarlas para que sean de ayuda a otras personas, ¿sí? Por eso creo que Él puede decir, yo prefiero estar un día con vos que 1000 lejos de tu presencia. Porque cuando nosotros aprendemos que lo que necesitemos afrontar, lo que necesitemos resolver, la fortaleza que necesitemos, solamente la vamos a encontrar en la presencia de Dios. Yo no digo que si estamos enfermos no vayamos al médico, no tiene que ver con eso, pero sí que la fuente de todo y el que puede resolver todas las cosas va a seguir siendo el Señor. Puede usar un médico, puede usar un terapeuta, pero el que va a seguir resolviendo el fondo de la cuestión va a ser el Señor. ¿Sí? Nadie nos conoce como Dios, que es nuestro creador y nuestro hacedor. Por eso tal vez haya cosas en este tiempo que te estén pesando muchísimo, pero no es en otro lugar, es en la presencia de Dios que tenés que ir a resolverlas. Es en la presencia de Dios que tenés que ir a dejarlas. ¿Sí? A veces uno se enrosca con pensamientos y piensa cómo puede hacer esto, cómo puede hacer lo otro, pero Dios trae esa claridad. Nosotros cantidad de veces lo hemos atravesado como familia. Y yo quiero contar un testimonio con esta canción que cantaron las chicas. Voy a tratar de no llorar. Pero esa canción para mí fue un altar, la última que cantaron. Porque yo estaba tan cansada por situaciones que me habían pasado, que yo le dije a Dios, ¿sabés qué? Señor, yo te reamo y te voy a seguir amando toda la vida, pero hasta acá. Yo cuelgo la toallita, los guantes, el nombre que vos quieras, y el Señor me hablaba con esa canción. Si tu presencia no va, yo no me voy a ningún lugar. Y el Señor me hablaba de vuelta. Y si tu presencia no va, yo no voy a ningún lugar. Y Dios me empezó a hacer reaccionar, como yo decía al principio, ¿no? Porque a veces uno está preocupado, está cansado, no sabe cómo resolver algunas situaciones y piensa que lo mejor es huir, como hizo Elías, ¿sí? Yo no sé por qué alguien tiene que escuchar sobre Elías, porque el Señor me lo viene marcando desde antes de empezar a predicar. Elías agarró su vida y se fue a esconder en una cueva. Porque él pensaba que su vida ya se había terminado, que ya está, no tenía sentido nada, no tenía sentido servir a Dios, no tenía sentido vivir, no tenía sentido nada. Pero Dios le aparece en ese lugar, se le revela a Elías y le dice, pará chiquito, acá hay trabajo todavía, tenés que ungir a este, tenés que ungir al otro, y no estás solo. Hay 7000 que no se postraron ante los dioses paganos. Elías entró en una crisis depresiva terrible y le dijo a Dios, ya está. Pero en medio de eso, Dios le habló y si estás pasando una situación así, Dios te va a hablar, Dios te va a seguir hablando, porque Dios sigue con vos y el propósito sigue adelante. Tal vez nos podamos sentir de manera espantosa, pero si Dios no va a donde vos querés ir, no vayas. Porque si su presencia no está con vos, nada va a tener sentido. Vos podés tener todo lo que quieras, pero nada va a tener sentido. Yo oro por la gente también que nos va a escuchar por las redes sociales. Si alguien necesita recibir esta palabra, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a acompañar a donde vos tengas que ir, pero no te corras de su presencia. No es en otro lugar donde tenemos que buscar resolver, es en su presencia. Por eso yo les invito a que nos podamos poner de pie y podamos volver a adorar con esta canción. Y si tal vez hay que reconciliarse con el plan de Dios, con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere hacer con tu vida, que lo puedas hacer en esta noche también. Padre amado, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por amarnos tanto. Te doy gracias, Padre, porque vos anhelás que estemos en tu presencia, anhelás que te amemos, anhelás que te busquemos, Señor. Y si hoy tal vez estamos agotados como Elías, estamos cansados, estamos desesperados, yo te pido, Padre, que nos hables en el nombre de Jesús. Yo te pido que hables a cada corazón en el nombre de Jesús, Señor.
Y te pido que ministres cada vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos alienta a buscarte, a seguirte, Señor. Gracias, gracias por dejar tanta enseñanza. Pero gracias, Señor, por lo que en este tiempo querés hacer con nosotros como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros. Gracias porque tus planes continúan para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y te damos gracias, Señor. Y yo te pido que en esta hora quebrantes toda rebeldía, toda frustración, todo enojo, toda tristeza, Señor. Tal vez en este camino, Señor, de atravesar cosas nos hemos enojado con vos, Señor. Que podamos salir de esa actitud y que podamos buscarte y amarte, Señor. Porque si nos corremos de tu presencia, nada tiene sentido, Señor. Por eso, gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a El Señor me mostraba que hay personas que tienen que dejar de entrar a lugares emocionales de dolor, de frustración, de tristeza, de seguir mirando para atrás, de seguir parándose en un lugar de víctima cuando Dios te dio un lugar de victoria. El Señor me mostraba que Él ya nos dio la libertad en Cristo, pero nosotros tenemos que dejar de pararnos en esos lugares. Tenemos que dejar de contar nuestra vida o contar nuestra historia o ver nuestra historia desde el lugar del dolor y empezar a verlo desde el lugar de la victoria que tenemos en Cristo. A esos lugares el Señor no quiere que entres más. Su presencia ya no te acompaña a esos lugares. No dejes que el enemigo te mienta, te engañe y te haga sentir que vos sos lo que viviste, vos sos lo que sos en Cristo hoy. Y el Señor quiere que te pares en esa victoria. Hay gente que se está perdiendo bendiciones por seguir mirando para atrás y el Señor quiere que vos te pares en la verdad de lo que sos en Cristo.